Hola, you knowers. Como lo dije ayer, este es el momento de Ateina Bailón y los atletas que están detrás de Ateina Bailón. Veo que le dan bastante preponderancia a Hillary Herron. Claro, es fascinante que una joven panameña haya estado en las Olimpiadas en lo que es gimnasia. Antes era totalmente imposible de pensar. Además, hizo 2 que 3 cosas que nunca se habían hecho, incluso que se atrevió a hacer, que otras no han hecho. Falta más apoyo a la gimnasia en este país. Muy bien. También a Emily Santos, creo que también la de natación, a Woodruff, a los otros, a todos por igual les dieron $10,000 el presidente, algo histórico. Pero eso está muy bien, eso está perfecto, pero hay que decir algo más al respecto. Y esto hay que decirlo. Ayer hubo mucha taquilla. Los periodistas, los medios de comunicación, buscando la primicia, incluso llegaron a golpear y a lastimar a familiares de Ateina Bailón y familiares de los otros atletas. Por esa desesperación y que los hace lucir mal, que los hace ver mal a ellos. ¿Verdad? Los hace ver mal porque esa es la forma de actuar de un mercenario, ¿verdad? Son mercenarios de la noticia. Están ellos ahí pendientes, atacar. Lo único que les importa es la primicia, la noticia en el momento, la inmediatez. Lo único que quieren, la taquilla. Y hablando de taquilla, le tocó el turno a la asamblea. Y como usted puede ver en la foto, aquí está la taquilla por parte de los diputados, que siempre se andan tomando fotos, que siempre andan tomándose selfie, que siempre andan viajando por aquí, que voy por en el Metrobús, el otro que no tengo carro, el otro. ¿Y qué pasó? Y vuelvo y lo digo cada vez que me acuerdo, ¿qué pasó con el subsidio postelectoral? ¿Dónde está esa plata? Los millones y tantos que van a dar, ¿dónde lo van a poner? ¿Qué van a hacer con eso? Sigo esperando una respuesta del 1,5 millones. No sé, me he sentado a esperar aquí sentado a ver qué van a hacer con ese 1,000,000 y tanto que han tenido del subsidio postelectoral, una cosa que ellos no necesitan en lo absoluto para nada. Pero bueno, está bien. Esto es la taquilla y estamos viendo la imagen, como usted puede ver, la taquilla. Pero todo tiene un para atrás y vamos a ver el momento del para atrás, porque aquí hay algo que tenemos que escuchar y que me llama mucho la atención. La intervención de Hillary Herron y por supuesto la intervención de Ateina Bailón. Vamos a escuchar a Hillary. Buenas tardes. Primero que todo quiero expresar mi gratitud hacia todos ustedes y también hacia el pueblo panameño por el recibimiento tan cálido, tan grandioso y maravilloso que tuvimos ayer, tanto el día de hoy. Significa mucho para nosotros porque ir a unos Juegos Olímpicos no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es trabajo de años que empieza desde que uno está pequeño. Así, para mí empezó a los 4 años. Mira, y mucho esfuerzo, dedicación, sacrificio, resiliencia, no solamente mío, sino de mis padres, de todas las personas que me rodean, mis entrenadores, y de verdad, sí, muchas gracias por reconocer esto y también esto que sea una oportunidad para promover más oportunidades para el deporte panameño, que se le dé más acompañamiento al atleta de alto rendimiento panameño y también en el ámbito de educación, porque queremos atletas que sean profesionales, porque cuando nuestra carrera deportiva termine, poder tener la capacidad de poder expandirnos en el ámbito profesional y seguir con nuestra vida. Así que muchas gracias y que esto sea un antes y un después para el deporte panameño. Toma tu cachetada, Asamblea Nacional de Diputados, las dipurratas, todos. Toma tu cachetada. A promover leyes en beneficio. Yo veo algunas mesas, algunos puestos vacíos. ¿Dónde están los diputados? ¿Dónde están los diputados aquí? Puestos vacíos veo yo allí. En fin, dijeron que el que no trabajaba no iba a cobrar. Vamos a ver. Entonces, hasta el momento no he visto nada de eso y vamos a ver en qué queda. Ahí estamos escuchando una intervención muy buena por parte de Hillary Herron, que ha dicho una gran verdad. Profesionalismo. No tengo duda de que ellos lo son, pero todo lo que le ha costado, mira lo que acaba de decir, desde los 4 años. Y no es para menos. La gimnasia es algo que desde bebecita, en una bebé de 4 años,
se entiende perfectamente que es una muy difícil disciplina, trabajo duro. Ellos sí se merecen un auxilio económico. Ellos sí se lo merecen. Tome nota ahí, presidente, que ellos sí se merecen un verdadero auxilio económico, ¿verdad? Y escuchamos ahora a una Ateína Bailón que nos llena de gloria y de orgullo a todos los panameños. Escuchamos. No tengo voz, ya la dejé ayer. Muchísimas gracias a todos por este recibimiento, de verdad. Me siento bien, me siento en casa, me siento bien, así que gracias. Primero que todo, vengo diciendo de que de verdad, como dice mi compañera Cristín, se necesita muchas apoyo a los atletas, muchas instalaciones, mucho apoyo en cuanto a leyes. Yo lo digo más que todo como se lo digo a ellos siempre, si nosotros no tenemos un seguro, nosotros no pagamos seguro, a nosotros si nos pasa algo, nada. Ellos como atletas tampoco no podemos llegar a una jubilación. Gracias a Dios yo soy Policía Nacional y estoy en otro punto, pero ellos no llegan a nada, como se dice, por estar dando su vida y representando al país como deportistas. De igual manera, no hay leyes como para que ellos puedan tener en un futuro sacar una casa. No hay para sacar a casa porque nosotros no tenemos algo que nos diga de que invertimos nuestro tiempo, invertimos nuestra vida como atletas representando al país, y para mí esa es una de las cosas más importantes para ellos, de que en algún día tengan un futuro, porque nosotros como atletas tenemos fecha de expiración. Un día servimos, al otro día ya no servimos, un día hablan muy bien de nosotros, al otro día ya se olvidan de los atletas, y bueno, para mí esa es una de las cosas más importantes. Ya Cristín dijo el resto. Gracias definitivamente, muchísimas gracias por todos los abrazos que me dieron, por todos los saludos, por todas las fotos, y de verdad me siento contenta por representar a Panamá y dejarla en alta. Gracias. Siento sentimientos encontrados, porque realmente tanto Hilary Herón, ahí escucho que Cristín también lo dijo, y ahora Ateína Bailón, hablando de una situación en la sombra, oculta para el resto de la ciudadanía, y que ellos están exponiendo ahora. No tienen una jubilación. Es que ya yo lo dije, Ateína Bailón tuvo que ser policía porque sabía que, buscando, a lo mejor desde pequeña le gustaba el boxeo, pero digo, voy a meterme a policía y a ver si por ahí hay alguna posibilidad, alguna oportunidad, y lo voy a lograr. Pero ¿qué pasó con Ateína? Que ella sabe que el deporte no le iba a dar una jubilación, no le paga. Y como no le paga, Ateína Bailón optó por Policía Nacional, porque ahí, como lo acaba de decir, sí le da la opción de una jubilación. Entonces, esa situación la lleva, y esto es muy noble por parte de ella, la lleva a decir, defendiendo es a sus compañeros, hablando en pro de sus compañeros, de los que no tienen voz, de tantos atletas que no pudieron representar a Panamá en los Juegos Olímpicos. Ahí tenemos el caso de Alonso Edward, que por lesión no pudo participar, y otros tantos, y como dice ella, lesión, se lesionan, se accidentan, porque el deporte puede producir lesiones. Vimos muchos accidentes horribles en las Olimpiadas. ¿Tendrán seguro esas personas? ¿Tendrán una atención médica que no tengan que pagar tan caro, que sea digna para un atleta que representa a un país? Dios mío, no puede haber algo más noble y más representativo para un país que un atleta, mente sana, cuerpo sano, alejado de los vicios. Pero no, aquí en Panamá y en el mundo entero vivimos en un planeta lleno de incongruencias, en donde, ¿qué pasa? Lo que se apoya es la sinvergüenzura, la maleantería, la chacalería, el juega vivo. Nuestros héroes, nuestros ídolos son estos programas de capos que andan con el narcotráfico. Esos son nuestros héroes. Todos queremos ser como Pablo Escobar, todos queremos ser como el Chapo Guzmán. Esos son los ídolos que tienen los jóvenes, los pelados de hoy en día.
Nadie habla de eso. Esto todo comienza también en la educación y en los medios de televisión. En los medios de comunicación, mujeres encuerándose con hombres allí, novela turca, Calle 7. ¿Qué es eso? ¿Qué atleta olímpico sale de Calle 7 allí? ¿Ah? Dígame usted, ¿qué atleta olímpico sale de Calle? Pero para darle auxilio económico a ellos, ahí sí son buenos. Entonces, a estos que nos representan dignamente, a estos que nos representan y que sudor, lágrima, esfuerzo, sacrificio. Por eso, por ahí andaba uno que no había que darle nada a los que no hicieron nada, que fueron a pasear. A pasear van los de Calle 7. A pasear van los de los auxilios económicos a otras universidades que no dan bola allá en España. Y se tienen que regresar para atrás con la cabeza para abajo. A pasear van esos, chucha. De verdad, estoy molesto por eso. Muy molesto. Porque vivimos en un mundo de hipocresía. En Panamá y en el mundo. Y perdón por la palabra. Pero de verdad me saca de mis casillas esos comentarios. Ellos se merecen todo el apoyo por parte del gobierno y la empresa privada. Merecen una jubilación. Merecen una atención médica digna y de primera. De verdad, o sea, por ahí me va a salir una puritana, un puritano. No digas palabrota, no digas palabrota. Ey, llega un punto en que uno llega hasta aquí y ya no aguanta más. ¿Verdad? Porque tenemos falsos ídolos. El falso ídolo de los programas de televisión, estas cosas que realmente no construyen, sino que destruyen más y más el núcleo familiar. El deporte enaltece, enorgullece. Te lo digo yo que siempre de forma amateur he practicado varios deportes desde pequeño. Y todavía me mantengo haciendo mi caminata, mi corriendo, haciendo... me mantengo activo. Allá tú que estás en esa silla tomando cerveza todos los días. Yo me tomo mi cerveza, pero ahí mismo, la vamos quemando. Vamos quemando. Estamos en condiciones. No, tú estás en ese sofá, en esa silla, criticándolo todo, ¿verdad? Viendo esas novelas de porquería, en vez de reconocer, apoyar este tipo de programas culturales. Hay que hacer muchas cosas: la educación, la cultura, la danza. Hay muchos deportes que están totalmente en la sombra. Baloncesto, voleibol, fútbol sala. ¿En qué quedó todo eso? Pero Panamá clasificó al mundial. ¿Y cómo hicieron esa gente? ¿De qué trabajan esos pelados? Esos pelados que trabajan, que juegan futsala. ¿De qué trabajan? En la cervecería, manejan taxis, son in-driver, el otro está en la construcción. Así es. Así es. Ateína, campeona olímpica, es policía porque sabía que el boxeo no daba bola. Entonces, estos taquilleros de la asamblea, en vez de hacer leyes en beneficio de los deportistas, no, taquilla, foto. Pero mira, los panameños no somos tontos y estamos viendo la taquilla de los diputados. No están haciendo nada, solamente hablando pendejadas, nada más, en las redes sociales, en TikTok y en Instagram. Pendejadas nada más, bailando bobería ahí, ¿verdad? Y lo que tienen que hacer, ahí está Ateína Bailón, no hablando por ella. Ella tiene su futuro tranquilo. Ella no necesitaba. Por eso, por ahí uno que va a decir que, ¿cómo va a decir que no le den plata? Eso ya está ganado, papá. Deja tu dolor. Esa plata ya está ganada. Ella no está haciéndolo por la plata. Ella está representando con orgullo su país. Ella tiene su salario. Eso es que no me entienden. No te llega el mensaje. Ella tiene su salario. Lo demás viene por añadidura. Aprende, entiende. Lo demás viene por añadidura. La recompensa, la remuneración. Si tú vas a una olimpiada pensando en la plata, no vayas. Primero tú tienes que pensar en ganar, por dejar en alto tu país, por dejar en alto tu nombre. Pero si vas por la plata, es como el youtuber. Si el youtuber entra en este mundo de ser youtuber solo por el dinero, brother, olvídate, olvídalo. Acá lo que importa es que te tiene que gustar. Y Ateína ama ser policía y ama ser boxeadora. Igual Hillary Heron y todos los otros
héroes de la patria. Esos sí son héroes. No esos Chapo Guzmán y ese poco de cosas que tú ves que te gusta ver. Esa porquería de programación que en nada te ayuda a enriquecerte mental, física, espiritualmente. En lo absoluto. Así que muy bien por Ateína. A todos los puritanos y las puritanas que no les gusta cómo yo hablo y esas cosas. Bueno, cambia de canal ya. A mí se me va a salir de repente alguna cosa. Porque soy de carne y hueso. ¿Oíste? No soy ningún robot como los bots que me escriben a veces diarrea. Es una sola persona que usa 25 cuentas para hablar paja. Pero bueno, ya de eso yo me encargo. Yo los voy bloqueando, los voy eliminando a los bots, a los que son call center, yo los voy eliminando. Yo estoy hablando, sinceramente, la crítica se acepta. Pero cuando vienen con las ofensas, con los insultos, yo me encargo de ello. Yo me encargo, tranquilo. Tú no te dejes, ¿eh? Tú no te dejes. Opina en libertad y en democracia. Excelente Ateína, excelente Hillary. Son nuestros héroes. You know.